Hola, hola pibes, ¿cómo andan? Fecha 8 de la división profesional del fútbol boliviano y hay varios equipos ahí que se acomodan en la parte alta. Con un par de empates, Always Ready dio algo de terreno para que se le acerquen varios clubes. Por otro lado, en la zona baja, los equipos cochabambinos, los grandes, están en esa zona complicados a la espera de lo que pueda ser el resultado de la apelación de Aurora. Debe muchos puntos todavía, prácticamente no alcanzó a descontar ni la tercera parte, tan solo 8 puntos en 8 fechas, y si sigue por este camino, si la sanción no se reduce, es el principal candidato para descender. Además de cómo viene jugando el equipo, ni siquiera en condición de local está pudiendo sacar el 100% de puntos. En los últimos partidos se le complicó mucho ganar, y sin dudas desde lo anímico también, viendo la tabla, lo que le falta restar, es una situación muy compleja y ni siquiera es mejor el panorama en el lado de Wilstermann. Todavía es más preocupante porque más allá de haberle ganado a Nacional Potosí, que uno pensaba anímicamente puede significar un cambio, un crecimiento en el rendimiento, en la situación anímica del plantel, nada de eso. Sigue complicado el Aviador, que fuera de esos partidos prácticamente perdió todo, ya sea en Cochabamba, ya sea en condición de visitante, y no se avisora al menos un panorama claro en lo que queda de esta temporada, fuera de que puede pasar cualquier cosa, pueden aparecer personas que tal vez intenten solucionar lo institucional, que hasta ahora está de mal en peor. La situación también que van teniendo otros equipos, los equipos cruceños, que ahí entre salir del fondo en el caso de Oriente, entre pelear por el título en el caso de Blooming, son las situaciones que podemos destacar tras esta octava fecha en el fútbol boliviano. Pero por supuesto, para más detalles es importante repasar cómo se dio la octava fecha. Se viene luego la novena fecha y vamos a tener el receso por eliminatorias, y también es otro dolor de cabeza lo que va pasando con la selección boliviana. Hoy día clave para saber qué pasa con Miguelito, qué pasa con Ramiro Vaca. Uno tendrá su audiencia, el otro tendrá su defensa por ese posible doping en Conmebol. Así que son situaciones que esperemos salgan muy bien para los futbolistas nacionales, porque terminan siendo jugadores importantes para la selección boliviana. Una selección boliviana que hace un poquito más de medio año, unos 7-8 meses, estábamos con el estado anímico bastante alto por cómo se ubicaba la selección boliviana, ahí intercalando entre el sexto y el séptimo puesto en eliminatorias, y también la situación de que quedaban partidos en casa donde de ganarlos la verde se acomodaba sin complicaciones en zona mínimamente de repechaje, más allá de lo que pasaba con selecciones como Paraguay, como Venezuela, un panorama que también se fue complicando en las últimas fechas. ABB ante Guavirá, uno de los equipos sorpresas que hace unas 3 fechas estaba muy arriba en la tabla, ahora como que bajó un poquito, pero no deja de ser un protagonista interesante de este campeonato. Kevin Romay al 58, el golazo para el local de tiro libre, un gran gol del mediocampista del equipo alteño. Por el otro lado, Gustavo Peredo había adelantado a Guavirá, que no empezó bien el torneo, no empezó sumando puntos, pero en casa sí se hace fuerte, fuera de ella le cuesta, pero es un punto importante porque sabemos que a la gran mayoría de los equipos les cuesta sumar en el alto. En cuanto a chances, 16-6 para el local, 4-3 para el azucarero, 70 la posesión del local, 30 para el visitante. Alineaciones: ABB salía con Galarza, Romay, Mesa, Pinto, Alaca, Bejarano, Galindo, Mendieta, Paniagua, Enrique y Cervantes. Del lado visitante, Ferrell, Portillo, Montero, Chávez, Sáñez, Masconi, Barco, Tiago, Arano, Rafiña y Ortiz, el que terminaba siendo el gol del azucarero. Y de esa manera teníamos el primer partido de esta octava fecha, partido que
tenía ese empate que dejaba este inicio de octava fecha, pero teníamos 7 partidos más, mejor dicho 6, porque el partido entre Bolívar y San Antonio se termina posponiendo por una dificultad en el regreso de GB San José tras su partido por Copa Sudamericana ante Once Caldas en tierra colombiana. Y lo que decíamos respecto a un poquito conocer el pantallazo de Aurora, que si la apelación en cierta forma no reduce de forma importante los puntos que al menos en la primera sanción le quitarían al equipo del pueblo, también Aurora sería, tal vez, por llamarlo de alguna manera, el primer condenado de esta situación del descenso, porque el panorama pareciera no cambiar, incluyendo que Reynoso jugó, pero por un tema del horario de vuelo. Así que es una baja importante, y si no tienes a Reynoso, pareciera que no hay alguien más que pueda hacer los goles, que la defensa no está en su mejor versión, también el tema del cuerpo técnico, así que es un panorama muy difícil para el celeste. Martín Pros, el primero al 39, Víctor Ábrego al 45 más 8 de penal. Reynoso descontaba, parecía que se podía acercar a Aurora, no hubo precisión. Y entre eso la ley del ex que nunca puede faltar, y William Álvarez ponía al 89 el 3-1 definitivo para la victoria del Rancho Guitarra. Que ojo, está con vida en Copa Sudamericana, pero tendría que hacer una hazaña, algo que no es habitual para los equipos bolivianos, pero esperemos que sea una jornada muy atípica cuando Nacional Potosí visite Independiente de Avellaneda, y por qué no soñar en que se pueda dar el batacazo, porque si se da esa situación terminará siendo un batacazo histórico. 14-6 los remates de Nacional, 10-3 de Aurora, 43 la posesión del Celeste, 57 del Rancho Guitarra. Mustafa, Torres, Acuña, Echeverría, Torrico, Hoyos, Arce, Pavia, Pros, Dielos y Palacio, lo que presentaba al menos en el onceno inicial el técnico de Nacional. Del lado de Aurora, Cárdenas, Enciso, Amarilla, Vallivian, Vaca, González, Torrico, Cejas, Vidaure, Reynoso y Ramallo era lo que tenía el equipo del pueblo, al menos en cuanto a los titulares para este partido. Pero tenemos más. Todavía nos quedan 4 partidos por mencionar de esta octava fecha, que comenzaba el viernes con un empate y una victoria de un local. Y teníamos otro empate en un partidazo porque hubo goles de todo tipo y también todos los condimentos posibles para dejarnos un encuentro bastante atractivo, fuera de que desde la previa siempre sabemos que por lo general el fútbol boliviano te presenta partidos con muchos goles y se deben a muchos factores. Puede ser la eficacia ofensiva de los delanteros, puede ser la dificultad de los arqueros para contener los goles, o también las malas defensas que atacan de una forma, se descuidan mucho atrás, y eso repercute en que el fútbol boliviano te ofrezca muchos goles, que al fin y al cabo termina siendo la parte más atractiva del fútbol, los goles, y la parte definitiva porque te permite ganar o empatar partidos que en algunos casos pueden estar perdidos. Orellana al 23 ponía el primero, pero reaccionaba el Matador. Al 47 Ávila ponía el empate y Villalba al 53 ya revertía el marcador. Pablo Lima igualaba al 62, al 65 otra vez Oscar Damián Villalba ponía el 3-2 y Leandro Corulo, cuando parecía que el encuentro finalizaba con la victoria de Independiente, desde el punto penal el central ponía el empate. Al 82 también cabe recordar que Ávila salía expulsado, el autor del primer gol del Matador, lo que nos dejó este partido, eso sí, como decía, un partido muy cortado, tal vez sin mucha tenencia en medio campo, pero sí con muchas opciones de ataque. 24 intentos en total del local, 14 del visitante. Estamos hablando que tuvimos 38 intentos al menos de gol.
es bastante en cuanto a un partido puede ofrecer. 7 remates con precisión al arco de Tomayapo, 5 de Independiente, 58 la posesión del equipo andaluz, 42 del matador capitalino. Alineaciones, el local que salía con Saucedo, Cuiza, Ramallo, Corulo, Bejarano, Orellana, Vilés, Barberí, Lima, Pinto y Fernández. El visitante con López, Ávila, que salió expulsado, además de anotar el gol. Aguilera, Rivera, Bento, Cristaldo, Rivera, Villalba, Cardoso, Perea y Tomás Santos, lo que tenía el equipo capitalino, y de esa manera completamos los encuentros que nos dejaba el día viernes en este inicio de octava fecha de la división profesional. Y en los encuentros correspondientes al día sábado teníamos el partido del líder, donde Always Ready parecía ganarlo, pero terminaba empatando Real Oruro, que no está tan bien, pero ahí tampoco es que está muy lejos de la situación de descenso, así que ojo con el equipo vinotinto, que al 15 se adelantaba con Juan Sebastián Ceballos, al 48 aparecía Paniagua, que ponía el empate. Al 68 Sobrero ponía el 2-1 y ya al 83 Luis Alí empataba el partido. 13 las chances del local, 24-8 para el visitante, 59 la posesión del Millonario, 41 del equipo orureño. Alineaciones, el local que salía con tercero, Zurita, Álvarez, Vila, Gómez, Rivera, Tomás, Melgar, Salvatierra, Ceballos y Rodrigo Andrés Llano. El visitante con Baroja, Canto, Rambal, Rodríguez, Suárez, Saucedo, Cuellar, Darío Torrico, Javier Uceda, Moisés Paniagua, Jeffman, Jason González, o más facilito, calendario, almanaque, como guste, para el colombiano, y este partido que nos dejó 4 goles y la repartición de puntos entre el Millonario y el equipo vinotinto. Pero teníamos más en esta fecha, octava fecha de la división profesional, y ya como si nada nos acercamos a la tercera parte del campeonato también. Ya de a poco se aclara un poquito más el panorama de qué equipos pelean arriba, premio internacional y por mantener la categoría. Y si hablamos de mantener la categoría, qué situación difícil para Wilstermann, porque fuera de lo que mencionaba, que a la espera de aclarar un poquito el panorama de qué será para Aurora, si se reduce la sanción, se mantiene, o alguna situación particular para Wilstermann. Incluso creo que el caer en el indirecto sería muy complicado por la actualidad que presenta, porque el panorama es muy gris, pareciera no mejorar, así que es fútbol, puede cambiar de la noche a la mañana, puede llegar un momento en que los jugadores se encuentren una motivación que les permita mejorar drásticamente el rendimiento y también los resultados que en algún momento acompañen, pero hasta no darse esa situación particular, el panorama es difícil para el rojo. Daniel Camacho al 15 ponía el 1-0, algo de complicidad de Sotes al menos en ese gol, y ya posteriormente Gilder Cuellar Rosales al 90+3 ponía el 2-0 para un Wilstermann que lo intentó 20 veces, 5 con dirección al arco, para el Manzanero 15-7, la posesión 61 del Aviador y 39 para el conjunto de Universitario de Vinto. Alineaciones: Sotes, Chumacero, la presencia de Tumiri, Bobadilla, Castillo, Teles, Villarruel, Rodríguez, Guillermo, Barrón y Dos Santos, lo que tenía el equipo rojo del lado visitante. Entre comillas, al menos para efectos de recaudación, el Manzanero salía con Vera, Jiménez, Lencinas, Mendoza, Jara, la presencia de Cuellar, Rivera, Magallanes, Núñez, Daniel Camacho, que anotó uno de los goles, y Tommy Tobar, que al menos fue titular en este partido, fuera de que el goleador no pudo anotar su nombre en el marcador. Triunfazo para el Manzanero, que dentro de todo trata de acomodarse otra vez en zona de premios internacionales, que es algo que viene consiguiendo en las últimas 2 temporadas, más allá de que no pudo pasar a fase de grupos en Copa Sudamericana en ninguno de los 2 años que estuvo participando
de esos torneos, tan solo estuvo en la fase 1, que es la fase nacional, por decirlo de alguna manera, porque sí o sí te tienes que enfrentar a un equipo del mismo país. Lo que decía el partido entre Bolívar y GB San José, pospuesto por la no llegada de GB San José y los inconvenientes en el retorno desde territorio colombiano tras el partido ante Once Caldas. Y si hablamos de partidazos, por supuesto queda mencionar el de Oriente ante The Strongest, el triunfazo del Refinero, que suma 3 puntos vitales porque si no estaba con la misma cantidad de puntos que Wilstermann, el empate lo ponía con 4, pero es el segundo triunfo que tiene y de hecho es el segundo partido en el cual al menos puede sumar puntos en este campeonato, así que tampoco es muy favorable el inicio de año que tiene Oriente, pero pareciera que desde lo anímico puede servir mucho este triunfo ante un The Strongest que venía sumando bien, haciendo muchos goles, pero que no pudo ante el albiverde. El Churri Cristal al 7 ponía el 1-0, el empate llegaba con Godoy al 35, Chalá al 37 ponía el 2-1, José Flores, el Pollo Flores al 88 ponía el empate. Y si faltaba algún condimento más, llegaba el 3-2 a cargo de Pablo Vaca al 90+4. Antes de eso, expulsado al 67 Pedraza y justamente Vaca salía expulsado en tiempo de adición cuando ya quedaba muy poquito para acabar el partido. Intentos, 16 para el local, 16 para el visitante, 7 con dirección al arco para Oriente, 5 para el Tigre, 51 la posesión del Refinero, 49 del equipo de Achumani. De esta manera teníamos la octava fecha de la división profesional, así se jugó. En otro video, pibes, nos vemos para repasar cómo se juega la jornada 9. Nos vemos en una próxima, chau chau.